Bienvenidos a 30 Minutos, a la Televisión Canaria. Muy buenos días. Estamos con el director de Radio Nacional de España en Canarias, Domingo Álvarez. Muy buenos días, Domingo. Muy buenos días, Carmelo. Gracias por acompañarnos, Un compañero. Al frente de Radio Nacional de España, después de estar tanto tiempo solo ante el micrófono. ¿Eso te supuso algún cambio a ti? No sé, llevas ya años en el cargo. ¿Lo has llevado, a pesar de todo, muy bien? Yo lo he llevado, francamente, fenomenal. Yo me lo he pasado muy bien. La casa me pidió que hiciera compatible la tarea en la dirección con seguir en lo mío, que siempre ha sido el deporte, y últimamente, bueno, pues más que nada el baloncesto. Baloncesto, sobre todo, y, sí. Y bueno, pues la casa me pidió que lo hiciera compatible lo uno con lo otro. Sigo haciendo intervenciones semanales con las previas de la Liga Endesa, la Liga ACB, y luego pues acudo a los acontecimientos internacionales con la selección española de baloncesto, con lo cual creo que es un privilegio, yo estoy encantado y hacerlo compatible me parece una fórmula magnífica. Además has conseguido que Radio Nacional de España, esa marca que está a punto de cumplir 50 años, ¿no? Sí, en Canarias 50, cumplimos este mes 75 a nivel estatal, 75 en toda y España. aquí pues la misma edad que yo, 48 cumplimos ahora. ¿Estás haciendo ya planes para ese medio siglo de existencia? Sí, naturalmente haremos alguna cosa especial y de forma más inmediata, como te comentaba, con motivo de nuestro 75 aniversario a nivel estatal, se está preparando una programación especial, va a haber una exposición también muy interesante con documentos fantásticos que va a recorrer prácticamente toda España, y esperamos también traer algo que venimos haciendo habitualmente, algún programa nacional. Por ejemplo, te puedo contar que Juan Ramón Lucas, yo creo que tiene el récord de visitas a una comunidad, pues ha visitado la más lejana, que es Canarias. Eso nos cuesta además un gran esfuerzo económico, que además tenemos que financiar, no lo paga la radio pública, por lo tanto le agradecemos mucho a las instituciones que nos ayudan, y bueno, pues vamos a celebrar ese 75 aniversario, que como digo es lo más inmediato, pues con la presencia, espero, de algún programa nacional también, ¿no? Tú empezaste con un lápiz transmitiendo partidos en tu casa. Sí, efectivamente. Yo veía los partidos de fútbol a través de televisión y, bueno, con un lápiz por micrófono, pues seguía, le relataba a mi padre, que era, bueno, mi principal admirador, siempre lo fue, y bueno, pues le narraba los partidos. Siempre viví la radio intensamente y me lo pasaba genial en aquella época, que luego se transformó, fuimos mejorando, porque luego con el paso del tiempo, con un grupo de compañeros, mi vida ha estado muy vinculada al balonmano. Fui jugador en su día, luego saqué el título de entrenador, y con aquel grupo de gente del Colegio San Ildefonso y gente de balonmano íbamos al Estadio Heliodoro y nos situábamos en lo más alto de la grada de herradura, y con un cassette de aquel entonces grabábamos los partidos, narrábamos tres compañeros los partidos del Tenerife, ¿no? O sea que, en fin... Lo llevabas en la sangre. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Desde luego es indiscutible que lo llevaba en la sangre, ¿no? Siempre me apasionaba la radio, hacía montajes en mi casa. Yo siempre digo, ahora fuera de antena estábamos hablando de la época que fue también muy prolongada en Televisión Española. Yo, 20 años tuviste, ¿no? 20 años en Televisión Española, tengo un recuerdo gratísimo de Televisión Española, pero siempre se me preguntó, como siempre lo hice compatible, siempre se me preguntó, ¿tú eres de radio o eres de tele? Yo no lo puedo disimular, yo soy un hombre de radio, ¿no? La tele me encanta también, insisto, me lo pasé genial en Televisión Española, pero soy un hombre de radio. Decía antes que al frente de Radio Nacional de España en Canarias has conseguido no solo mantenerte, sino crecer en oyentes. En los EGM, los índices de audiencia te dan, no sé si son 20 y pico mil oyentes en los últimos 3 años, que es responsabilidad tuya, ¿no? Efectivamente. De aumentos. Sí, se ha incrementado la audiencia en los últimos 3 años en 25.000 oyentes. 25.000 oyentes. Estamos muy contentos. Yo, por ejemplo, a mis compañeros recientemente les comentaba que, hombre, se nos encomendó una tarea muy complicada, ¿no? No olvidemos, situamos un poquito al telespectador, si te parece, que, bueno, Radio Televisión Española puso en marcha un ERE, la salida de 4.500 trabajadores. Esos trabajadores de una valía profesional inmensa nos entregaron ese tesoro, y ese tesoro había que conservarlo. Lo teníamos que pulir y hombre, si se podía progresar, si era posible crecer, pues adelante, ¿no? Pero esos magníficos profesionales que dejaron la casa nos entregaron el testigo, y para nosotros era una carga inmensa de responsabilidad. No solo la aceptamos, no solo hemos trabajado bueno, con un gran esfuerzo, sino que el resultado que ha conseguido un grupo de profesionales muy jóvenes, en fin, yo ya soy de los mayorcitos de la casa, ¿no? O sea, en el próximo ERE de existir, pues ya me tocará. ¿No? A los 16, creo. Sí, a los 16 años. Empecé, ya estoy en mi año 32, como antes comentaba, y lo confesaba.
sin ningún tapujo, o sea, cumplo ahora 48 a lo largo de Casi 50 de este como año. la radio, ¿eh? Sí, es curioso porque además yo lo cumplo en junio y la radio cumple en septiembre, ¿no? Doble O sea, cumpleaños, parece, pero sí, entonces. o sea, parece que vamos de la mano, ¿no? Incluso por una cuestión de edad, ¿no? Entonces, como te explicaba, ha sido el esfuerzo de unos magníficos profesionales, no lo digo por quedar bien, sino que gracias a su empeño, date cuenta que Radio Nacional tiene una programación, la territorial Radio Nacional de España en Canarias tiene una programación distinta al resto de España por su peculiaridad horaria. Y bueno, eso es un trabajo de todos los que estaban antes en esta radio que hemos heredado nosotros. Entonces hacemos más programación que el resto, bueno, cobrando lo mismo que cualquier otro compañero que esté en la península, que esté en Baleares, y nosotros hemos aceptado hacer ese esfuerzo para competir. Una vez que nos hemos consolidado como la segunda emisora más escuchada de este archipiélago, yo siempre comento que parece que esta pelea, entre comillas, porque tenemos unas excelentes relaciones con todos los compañeros, parece que esta es una pelea de las empresas privadas, ¿no? Las grandes empresas de comunicación privadas son las que pelean en este GM, y yo siempre digo que nosotros hacemos una función de servicio público desde el respeto, pero naturalmente queremos competir. Somos profesionales, somos periodistas, queremos competir, y si lo conseguimos, si la audiencia nos respalda, si entiende que nuestra fórmula de entretenimiento, pero también de gran esfuerzo, obtiene la recompensa en número de oyentes, naturalmente estamos muy contentos. Claro. Y bueno, es una pelea en la que estamos metidos, de las que nos sentimos muy orgullosos de haber crecido tanto en tan poco tiempo y estar, insisto, consolidados como la segunda emisora más escuchada del archipiélago. Pues ustedes también, Domingo, les pasa como a la radio autonómica canaria, que es que están haciendo un producto regional todo el tiempo, Sí. frente a las privadas que están pues, perfectamente en su territorio, en su isla, Sí. en un archipiélago donde es tan difícil que haya una audiencia regional, ¿no? Sí, es una tarea muy complicada. Nosotros que tenemos una excelente relación con los compañeros Sí, me consta, de Canarias Radio La Autonómica, con su director Juan Carlos Mateo, que además lo conozco de toda la vida, hemos hecho incluso, yo creo que hemos hecho historia, ¿no? Porque igual en aquel momento tampoco se le dio, no tuvo la repercusión que merecía lo que hicimos y que ahora cuento. Nosotros llegamos a ser, que incluso cobró dimensión nacional, porque tuvimos una intervención en un programa que se llama España Directo, que se emite de 11 a 12 de la mañana. Hicimos un programa conjunto, desde el Politécnico de Las Palmas de Gran Canaria, sí, se hizo un programa conjunto. Fue como una primera experiencia, a mí me resultó gratificante, muy interesante, y luego hemos compartido en algunos acontecimientos, hemos compartido incluso gastos, manejamos en definitiva lo que para mí y para mucha gente, aquellos que trabajamos en la empresa pública, es sagrado, que es el dinero público, ¿no? Entonces tenemos una magnífica relación con ellos, insisto, hemos compartido gastos a nivel técnico en algún momento, y yo creo que ese es el camino. Yo creo que Canarias Radio La Autonómica tiene su parcela, magníficos profesionales que tienen su cometido. Radio Nacional de España es una emisora que tiene una vocación también regional, pero mientras Canarias Radio La Autonómica explota pura y exclusivamente, y muy bien que está, el producto a nivel regional, naturalmente a través de la web llega a todo el mundo, pero nosotros, nuestra obligación es vendemos el producto regional, pero exportamos ese producto a España y al mundo, pues a través de Radio Nacional, Radio Exterior, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su parcela, que es absolutamente compatible, y además nos entendemos muy bien, con lo cual, fenomenal, ¿no? Y en Internet tendrán ustedes más oyentes, seguramente. Sí, bueno, yo creo que ese es un terreno que, lejos de estar por descubrir, está más que descubierto. Está descubierto, sí. Que es un terreno donde efectivamente ahora hay muchos oyentes en Internet, hay muchos seguidores a través de la TDT, que antes también lo hablábamos. Y nosotros, por ejemplo, hemos distinguido ahora señales, provincia de Las Palmas, provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque creo que ese es un terreno donde nos tenemos que mover. Nosotros hacemos muchas desconexiones a nivel provincial, por ejemplo, en tema de carnavales hacemos cosas conjuntas, pero creo que también hay determinados productos que tienen una venta más bien provincial. Entonces, bueno, pues aprovechamos para hacer muchas desconexiones, que es la diferencia a la que yo te hablaba antes de esa herencia que hemos recibido de magníficos profesionales que pelearon muchas cosas que nosotros hemos heredado y que, ojo, que es una tarea también muy compleja, hemos logrado mantener algunas cosas que vienen del pasado y que en los tiempos actuales son muy complejas. No quiero entrar ya en asuntos económicos, la situación es la que es, pero pese a todo seguimos peleando y hemos mantenido un estatus que tiene gran mérito, no de quien te habla. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo que se ha hecho producto del esfuerzo y del entusiasmo de muchos compañeros, gente que es radioadicta en definitiva, que está enamorada de su trabajo y que es capaz de hacer grandes cosas por su empresa. Ahí estuvo sentado, donde estás tú ahora, el actual director de la televisión española, Santiago González. ¿Él fue el que te llamó para ofrecerte el cargo de director de Radio Nacional de España? Santiago González me llamó y además hay muchas cosas recientemente.
para ser más exactos, incluso el mismo día que vino aquí a ese programa, luego estuve yo con él y estuve hablando y se lo comentaba, que hay circunstancias, Carmelo, en fin, me conoces de sobra, siempre he sido una persona independiente, he intentado ser una persona siempre respetuosa, seria en mi trabajo, alejado de manipulaciones y de cosas extrañas, y por lo tanto cuando se me ofreció esta posibilidad, esa oferta que me hizo Santiago González, que fue respaldada además por la dirección de Radio Nacional de España en aquel momento, que era María Luisa Rosarena. 14 años estuvo María Luisa, lo recuerdo siempre. Años, y con anterioridad José Antonio Pardillas, que estuvo 13 años. José Antonio Pardillas, 13 años, casi. Bueno, este es mi cuarto año, o sea, estoy muy lejos de quedan todavía esas marcas. No, que va, vaya usted a saber, ¿no? Entonces yo le explicaba a Santiago que cuando él me dijo lo que quería de mí y por qué me llamaba, yo la respuesta fue inmediata, la respuesta se la di en 5 segundos aproximadamente, porque además fue muy curioso, yo ya le había dicho que sí a la casa, a Radio Nacional. Tenías una oferta, recuerdo, nacional. Sí, para estar en Madrid, es una oferta que ya me habían hecho hacía mucho responsable tiempo. de deporte, jefe de deporte. Efectivamente, bueno, para trabajar codo a codo con un magnífico profesional y magnífico amigo como es Chema Abad, un gran comunicador. Y bueno, a mí me halagó una oferta que ya me habían hecho en muchas ocasiones. Hace 13 años me hicieron una oferta que no se podía rechazar y que yo rechacé porque entendía en aquel momento, y no me desvío a la pregunta que me has hecho, yo rechacé en aquel momento porque yo entendía que no podía ir a Madrid a darle órdenes a aquellos que me habían catapultado, claro, los históricos que me habían ayudado, del que eran mis amigos además, ¿no? Entonces, en aquel momento dije que no, ¿no? En esta ocasión creo que sí se prestaba, esto es, como digo, ocurrió hace 3 años y medio ya, y yo había dicho que sí a aquella oferta, ¿no? Y cuando me llamó Santiago para decirme, no, es que yo quiero que estés en Canarias, te necesito en Canarias para llevar a cabo un proyecto que ahora te voy a explicar, ¿no? Y entre las causas, los motivos que él me dio para proponerme esta responsabilidad, me dijo: trayectoria en la casa, 30 años aquí pues peleando como el que más. He llegado a Prado del Rey y todo el mundo me habla de ti. O sea, eres una persona... Eres la voz nacional del baloncesto, en la radio, en la casa. Estás limpia políticamente. También eso siempre has estado muy lejos de cualquier asunto. Yo respeto muchísimo la política, respeto a los formación política, te he llevado al deporte. Exacto. Entonces, estás en deportes y necesito a alguien transparente, limpio, con entusiasmo para que lleves este tema. Es más, haré una confesión personal, Santiago González seguro que no se enfadará conmigo. Incluso le llamó la atención el respeto con el que yo traté aquella oferta que él me hizo, la distancia que yo mantuve en todo momento, es decir, él no me llamó, o antes de llamarme incluso, yo no me postulé nunca. Evidentemente muchos compañeros de Madrid me decían que si había un candidato para ese puesto era yo, por mi trayectoria, cosa que bueno, me halaga y que agradezco a los compañeros, pero yo nunca me acerqué a Santiago González, que incluso cuando yo estuve cubriendo el Campeonato de Europa de 2007 de baloncesto, que donde España fue subcampeona, Santiago me insistía mucho en que, hombre, que era una cuestión ya de cortesía que le visitara en el despacho de Radio Nacional en Madrid, ¿no? Y yo siempre le decía, era el director de Radio Nacional, y yo siempre le decía, pero bueno, Santiago, es que yo no visito a los directores cuando voy a Madrid, yo nunca he visitado a un director, no, oye, que quiero hablar contigo y tal. Y él detectaba en mí que yo ni me postulaba, ni me insinuaba, no, yo iba a lo mío, ¿qué tal, Santiago, cómo estás? Oye, te deseo lo mejor y tal, no sé qué. Y nunca, por supuesto, le hice ninguna insinuación en ese sentido de que era un sueño para mí y tal, ¿no? Entonces, cuando él me lo propuso, yo le respondí inmediatamente que sí, porque fue un proyecto que me llamó mucho la atención, me cautivó, y dije, bueno, pues espero que los compañeros de Madrid, que me entendieron, dije, espero que me entiendan. Una vez más dijeras que no. Pues dije que no, y al final pues me al quedé deporte aquí, en mi nacional. Sin embargo, sí sigue siendo, me interesa mucho hablar con Domingo Álvarez también de la faceta de comunicador nacional, de la voz de Radio Nacional de España en competiciones donde España se la juega en baloncesto. Vienes de Lituania, de ver a ese equipo ganar de nuevo por segunda vez consecutiva. Exacto, ¿no? estuve en Polonia, en Eurobásquet. Yo creo que he sido un aliado del destino también. Yo lo reconozco. A mí la gente cuando me dice, no, es que no se puede ir de modesto por el mundo, ¿no? Yo no sé si lo soy o no lo soy. Yo soy como soy, eso para empezar, ¿no? Entonces yo reconozco que he sido un aliado del destino. O sea, yo nunca hice nada. Creo que he puesto un ejemplo muy claro y he explicado esa relación con Santiago González, al que nunca terminaré de agradecerle esta gran oportunidad que me brindó. Y se lo dije recientemente, le digo, yo creo que tú no has calculado bien el hecho de que estoy haciendo un máster de dirección de radio y además cobrando, ¿no? Y me lo estoy pasando genial, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Que yo es que disfruto muchísimo con lo que hago, y el destino siempre ha sido mi principal aliado. Es decir, a mí nadie me ha regalado nada. O sea, yo no presumo de tener 5 Juegos Olímpicos en mi trayectoria. Eres el de Radio Nacional que más tiene Juegos El que más tengo, Olímpicos, entre otras cosas, porque los compañeros que tenían más ya se han prejubilado, entonces el personal en activo
de la gente que está en activo, el que más Juegos Olímpicos tiene soy yo. Yo llevo 5, ahora si no ocurre nada, pues Chema Abad. Irás al de Londres, ¿no? Su confianza en mí para que vaya a Londres también, entonces serán ya 6 Juegos Olímpicos, que el deportista que más ha hecho, si la memoria no me falla, son precisamente 6. Yo no soy comparable a un deportista, pero vamos, por citar una deporte cifra, ¿no? más también. Entonces, oye, ¿qué ha querido el destino? Pues el destino ha querido que yo acuda precisamente, o se me asigne el tema de hacer el baloncesto, pues justamente cuando estamos en el mejor momento, ¿no? Es decir, esto le podía haber pasado a cualquiera, pero sí es verdad que lo que tiene gran mérito, me parece a mí, lo digo con toda la modestia y con la boca pequeña de verdad, es que una persona que está en el punto más lejano, pues se cuente contigo. Date cuenta, entre otras cosas, que igual la gente no le pone mucho asunto a lo que voy a comentar ahora, que yo he respetado porque para mí es innegociable, ¿no? El acento canario. Y yo me siento te hago obligado orgulloso. a pronunciar las zetas, las eses. Hace muchos años era una obligación, ¿no? A mí no me cogió esa época y yo nunca he renunciado al acento canario. Y entonces yo tengo que decir que hay gente al que incluso el acento le chirría, vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he seguido con mi acento canario, he seguido desempeñando mi cometido como he entendido conveniente, y siempre me he sentido muy respaldado. Y lo que me ha permitido Radio Nacional y Televisión Española en esos 20 años que estuve allí, yo se lo debo todo a estas empresas que han apostado por mí. Hubo gente en su día, y no lo puedo olvidar, gente como tú, porque además lo recuerdo perfectamente, hace esto ya 30 y pico años, y Juan Carlos González Suáncar, que ahora triunfa también a nivel nacional, cuando me llamaron para ir a la SER en 2 ocasiones, y siempre aposté por seguir en la radio pública, en aquella radio cadena de aquel entonces, y me ha ido bien, y he tenido mucha suerte. Y mucho más atrás, Radio Juventud de Canarias, sí, que me empecé en Radio Juventud, y fíjate que además empecé en Radio Juventud de una forma muy curiosa, y no me enredaré. Yo empecé en Radio Juventud en un curso de radio, y cuando acudí a aquel curso de radio, cuando terminó el curso, un curso donde asistieron, por ejemplo, José Antonio Pérez, una voz fantástica, ¿no? Pues se fijaron en mí porque no hablaba. Así empecé yo en la radio. O sea, Juan Hernández, otro locutor otro magnífico, histórico. Pues cuando terminó el curso me preguntó, bueno, vamos a ver una cosa, ¿tú exactamente has venido para qué? Porque cuando me dieron un voluntario o algo, yo siempre me escondía, como siempre he hecho en mi vida, porque yo soy una persona tímida. La radio es de los tímidos, yo soy muy tímido. Sí, de los tímidos. Entonces yo siempre me escondía por allí y tal. Y entonces cuando acabó aquel curso, Juan me preguntó, ¿tú exactamente a qué has venido? ¿Pero a ti qué te gusta exactamente? Y tal. Y digo, hombre, me gusta el deporte y tal, ¿no? Y yo, después de aquel lápiz por micrófono en mi casa, Juan me dijo, pues te voy a proponer una cosa. Si nos subimos al estudio ahora y vamos a simular una transmisión. Yo empiezo, lo recuerdo perfectamente, el Club Deportivo Tenerife, Recreativo de Huelva, un partido que se va a disputar en esos días, Copa del Rey. Yo empiezo a transmitir, nos inventamos el partido en el estudio y te doy paso a ti. Efectivamente, Juan empieza, tal, Domingo Álvarez, muy buenas noches. Y entro yo, empiezo a narrar aquel partido y Juan dijo, oye, te quedas con nosotros. Entonces, al siguiente fin de semana fui a un partido de categoría preferente y al siguiente fui a un partido de segunda división a transmitir precisamente con Juan Hernández. Así empecé yo en la radio. El mejor narrador de fútbol, y ahora te pregunto también de baloncesto, ¿quiénes son, Domingo, en España? Mira, yo, a ver, el telespectador puede pensar que barro para casa, ¿no? Hombre, yo creo que en Radio Nacional tenemos unos grandes narradores, ¿no? Yo tengo una debilidad especial por mis compañeros, como no puede ser de otra manera. Chema Abad, que ahora no está en la narración, pero a mí me parece un comunicador, un narrador excepcional, Germán García, Andoni Pinedo, y, hombre, naturalmente eso no quita, porque a mí me parece una solemne estupidez aquel que se pone la venda y luego además que cuenta mentiras, porque yo naturalmente hago zapping también y escucho a todo el mundo, como es natural, ¿no? Entonces a mí me parece que hay grandes narradores, ¿no? Quizá también por una cuestión de afecto, yo con Manolo Lama siempre he tenido una excelente relación, me parece un magnífico narrador, pero hay muchos más. Hay muchísimos, o sea que... sí. Y en Lituania, ¿cómo son? Me consta que tienes buena amistad con los grandes jugadores del equipo español de baloncesto. ¿Cómo son Pau Gasol, por ejemplo, en corto? Mira, son jugadores excepcionales. De verdad que yo creo que hay cosas que parece que uno cuenta ya porque lo cuenta todo el mundo. Son unas personas estupendas, porque ellos hemos logrado convivir. Date cuenta que yo con esta generación lo he hecho todo. Es decir, yo, por ejemplo, he estado en 8 campeonatos de Europa. Es decir, que toda la franja de Pau Gasol, la generación de los 80, Navarro, Pau Gasol y compañía, he hecho todo lo que han hecho ellos. Allá donde, cuando ellos empezaron, ahí estaba yo. En Sydney 2000, ahí estaba yo. Y el primer europeo en el que triunfaron, que fue un bronce en Turquía 2001, pues ahí estaba yo con ellos ya también, ¿no? Entonces nos conocemos muy bien, pero hay sobre todo un profundo respeto. Cada uno tiene
su terreno. O sea, el jugador siempre se presta a atender a los medios informativos, pero nosotros tenemos un comportamiento, digo nosotros porque los medios informativos, los enviados especiales siempre son los mismos. Vamos, siempre cambia alguno, pero ser Cope, Onda Cero, siempre vamos los mismos desde el comienzo, ¿no? Entonces ya nos conocemos de sobra y respetamos mucho su descanso, su intimidad, y cuando toca prensa, toca prensa. ¿Hay cosas que te callas, Domingo, que te enteras ahí en esas comidillas? Sí, sin duda, sin duda. Hay cosas, naturalmente, en la selección española en algún momento, pues sí se produce algún momento de tensión y demás. Hombre, no diré que lo ocultamos, lo tapamos, pero bueno, nos pensamos las cosas dos veces por aquello de que hay una tendencia más en el fútbol, ¿no?, de magnificar las cosas, ¿no? Nosotros en baloncesto pues somos muy respetuosos porque creo que le debemos mucho a ellos también por ese comportamiento que siempre han tenido con nosotros, que le hemos pedido a veces cosas que son absolutamente imposibles. O sea, eso en fútbol es inviable. Es decir, yo recuerdo esta selección que ha tenido que cerrarse un poco porque cada vez son más los medios informativos que se desplazan producto del éxito de esa selección. Hombre, hay que reconocer que entrevistar a un jugador media hora antes de un partido, eso ocurre en el baloncesto, ¿no? En el fútbol. Claro. Oye, pues si yo me porto bien contigo, encima no estemos sacando... No, por otro lado, yo no he dejado de contar nada importante de la selección. Boberías hay siempre en todos lados, ¿no? Pero funciona muy bien. La Federación Española de Baloncesto lo tiene muy bien montado. José Luis Sáez, su presidente, ha hecho un trabajo formidable. Hay que quitarse el sombrero. Ha cuidado mucho todos los detalles y hemos formado una auténtica familia, ¿no? Yo me lo paso muy bien. Pero también te diré una cosa. La gente confunde muchas veces cuando te desplazas al extranjero. Yo, pues gracias a mi empresa, he viajado mucho, he estado en todos lados porque también he hecho fútbol. He hecho 3 mundiales de fútbol, por ejemplo. Sí. Date cuenta que además el destino del que yo te hablaba antes, o sea, en 2006, producto ya de la crisis, los ajustes y demás, yo siempre he hecho mundial de fútbol y mundial de baloncesto. Por ejemplo, cuando estuve en Japón, donde España además bueno, cuando estuve en Japón en fútbol, en 2002, Japón y Corea, yo fui el enviado especial único de Radio Nacional a Japón. España estuvo en Corea y yo me fui a Japón. Entonces cubrí Japón. Estuve todo el día viajando de punta a punta de Japón, cubriendo partidos de fútbol. Me lo pasé genial. Pero eso fue el viaje además más largo que yo he hecho, 50 días cubriendo aquel mundial. Y luego vine 15 días a mi casa y me fui al Mundial de Estados Unidos, Indianápolis, de baloncesto. Y cuando llegó 2006, mis compañeros de Madrid me dijeron, a ver, vamos ya, hay que recortar económicamente, ¿fútbol o baloncesto? O sea, la gente que vaya al fútbol no irá al baloncesto, la gente que va al baloncesto no va al fútbol. Y yo dije, me lo ponen complicado. Fútbol. Perdona, baloncesto. Y fui o sea, dije fútbol porque primero dije fútbol. Y luego lo reconsideré y dije baloncesto. Y me fui al Mundial de Japón, donde en 2006 España fue campeona de Europa y en Alemania, pues España, como siempre, ahora, como casi siempre, antes de ser campeona del mundo, se nos quedó a mitad de camino, ¿no? Ahora en Lituania, que los hemos visto jugar partidos básicos, fundamentales, sí. ¿Ha sido difícil que España ganara? No, mira, yo te digo una cosa. Antes te quería comentar que cuando uno viaja pues, con tanta frecuencia, la gente siempre entiende que hace mucho turismo, que te lo pasas muy bien, procuras pasártelo lo mejor posible. Pero el sentido de la responsabilidad, especialmente el narrador, cuando se desplaza un equipo de trabajo, los únicos que no salen a tomarse algo, esos son los narradores. Porque si te falla la voz, o sea, te tienes que cuidar como un cantante. Entonces, estás todo el día encerrado. ¿Y qué haces? ¿Te guardas perfectamente en el hotel? Tengo unos momentos de soledad que son magníficos, magníficos, y ahora con estas tareas de la dirección de Radio Nacional aprovecho para hacer cosas de la dirección, porque con las nuevas tecnologías puedes estar en Lituania, puedes estar en Pekín y tú sigues trabajando para la emisora, ¿no? Entonces, esto implica mucho sacrificio. Y confesaré una cosa, de la que además me siento orgulloso. Yo realmente, disfrutar que te mueres en Lituania, en el último. ¿Por qué? Porque añades a la experiencia de tantos años, pues que sigues cumpliendo años. Y yo siempre he dicho que desde hace ya algunos años, todo aquello que me asignan para mí es como un regalo. Entonces, fui a Lituania a pasármelo bien. Y ahora respondo a tu pregunta. Yo cuando llegué a Lituania dije, España ha venido aquí para ser campeona de Europa. Claro. Y nuestra única función será explicarle a la gente, si no es campeona, por qué no ha sido campeona. ¿Qué ha fallado? Aquello incluso sonó mal. O sea, muchos compañeros pensaron que aquello era como, en fin, decir una auténtica bobería o ser extremadamente, excesivamente optimista. Pero yo estaba convencido de lo que estaba diciendo, porque también lo dije en Japón cuando llegué. España ha venido aquí para ser campeona del mundo. Aquello sonó incluso peor, porque nadie lo imaginaba. Pero
a ver, no porque yo entienda más que otros, sepa más que otros, sino naturalmente, hombre, si no sabes no vas y te tienes que documentar bien. Entonces yo conozco la trayectoria de las selecciones, claro. sé lo que han hecho durante todo el verano y entonces tú sacas tus conclusiones, ¿no? Con lo cual España tenía que ser campeona, ¿no? Yo lo tenía muy claro, ¿no? Está llamando la atención mucho lo que está haciendo Ricky Rubio en la NBA, lo que hacen tantísimo, no solo los Gasol. ¿Qué pasó con Sergio Rodríguez? Que estuvo en la NBA, que luego está en el Madrid, salió de la selección, estuvo en la selección. Yo cuando he hablado con Sergio, sabes que siempre se ha dicho que Sergio se precipitó a la hora de irse a la NBA, se fue prematuramente. Yo recuerdo que hace poco estuvo por aquí, por el archipiélago Aito. Ojo, que lo mismo dijeron de Pau también. Sí, bueno, pero es que lo dijo Aito, fíjate, ahora Aito, que lo recuerdo citas, perfectamente, yo estuve con Aito en una charla que me pidieron que participara con él, bueno, en fin, yo a su lado, Aito es el que entendía y el que hablaba, y bueno, pues yo estaba ahí a su lado. Y él lo confesó, que a Pau también le había dicho lo mismo, ¿no? Y él entiende que Sergio se precipitó, marchándose prematuramente. Yo no sé si se marchó prematuramente o no. Yo lo que sé que, yo creo, si antes hablaba yo del destino, yo creo que las cosas cuajan o no cuajan, ¿no? Sí, yo creo que Sergio no tuvo la suerte suficiente. Yo creo que ahora está disfrutando de una buena temporada. Yo creo que Sergio ya vivió esa experiencia en NBA que nadie le va a quitar. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que fue más una cuestión de suerte, ¿no? Sabes que en aquel entonces su entrenador pues también lo tenía un poquito... No lo ponían, en fin, no tuvo suerte. Parece que le tenía manía el hombre, ¿no? Y Sergio, que es un hombre tan explosivo que te puede cambiar tanto, es muy NBA. Sergio, ¿no? Y es una auténtica pena que no... Quizá vuelva. Una pena, pero sí, habrá que esperar. yo no descarto nada. También antes fuera de antena me preguntaba si pensaba que... Si yo creía que volvería a la selección. No lo descartemos, lo tiene complicado, pero yo no lo descartaría. Estamos hablando de que tú eres el hombre que más Juegos Olímpicos tiene sobre sus espaldas en Radio Nacional de España. 5, vas a tener el 6º, que es el 30º Juegos Olímpicos de Londres. Canarios que irán. ¿Qué le pasa a Pestano siempre, a Mario Pestano, que en las grandes oportunidades finales, el hombre es imbatible en España, cuando llega a las grandes oportunidades el hombre pincha? ¿Por qué? Él lo ha confesado. ¿Es el miedo escénico ese famoso que decía Yo creo Valdano? que, iba a decir que yo le tengo un afecto especial, y se lo tengo, le tengo ese afecto especial, ¿no? Pero es que yo creo que todo el mundo le tiene mucho afecto porque Mario es un fenómeno como persona, y él lo ha confesado, que cuando llega el gran momento, hay que estar, Carmelo, en ese ambiente envolvente de estar... ¿Cuánta gente cabe en esos estadios? Sí, bueno, pues no sé, pues igual caben 70.000, 80.000, pero yo creo que más que el número de personas es lo que significa. Yo te podría contar muchas anécdotas, no nos queda tiempo y además seguro que el telespectador le iba a aburrir yo. Anécdotas que yo he vivido en acontecimientos de este tipo. Yo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Atenas, saltándonos todas las normas elementales de seguridad, llegué hasta la pista de atletismo en el desfile con otro compañero y precisamente por los muchos años ya en la profesión tuve que frenar al otro compañero porque tú imagínate que tú me hubieses visto por televisión saludando como cualquiera de los que iba a desfilar en aquella ceremonia de inauguración, ¿no? Entonces te envuelve ese ambiente, ¿no? Cuando tú estás en un estadio olímpico y sabes los millones de telespectadores que te están siguiendo, impresiona. Y esto Mario lo ha confesado, él no lo oculta, que le puede la presión y la... Y se viene abajo el hombre, sí. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo, por ejemplo, he estado, pues si no recuerdo mal, fue en Atenas. Yo recibí a Mario Pestano después de competir y después de no conseguir un éxito, y Mario Pestano estaba en otra galaxia. Estaba en otra galaxia porque le costó incluso hasta situar un poco qué hacía yo allí o sea, estaba aterrizando en aquel momento producto de esa gran presión. Todos recordamos los oros de los Doreste, el oro de los Doreste, las dificultades de llegar a unos Juegos Olímpicos y conseguir, en fin, una medalla, pero en fin, habrá que esperar porque tenemos una generación de deportistas importante. Te quiero preguntar por el fútbol, que sé que lo has llevado, lo llevas en Canarias y lo has llevado en alguna oportunidad a nivel internacional. El hecho de que España lo gane todo, lo gane en fútbol, campeona del mundo, coincide con dos canarios también que están ahí, Pedrito y Silva. Es una cosa que no podemos tampoco olvidar, ¿no? Sí, y pocas veces ha pasado en la historia eso. Que tiene un gran valor, tiene un gran valor. Mucho porque mérito. Llegar ahí cuesta muchísimo y además, si te fijas, han llegado sin estridencias. Gente modesta, gente humilde, gente que se dedica a lo suyo, gente que no da titulares de prensa llamativos, que no están en la prensa rosa tampoco. Es decir, que yo respeto muchísimo, me parece muy bien, pero que ellos están en lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que es el perfil perfecto de canarios y los canarios debemos sentirnos muy orgullosos de tener a futbolistas de esta gran calidad, de inmensa calidad y que le han dado tanto a la selección española, ¿no? Domingo, tú que eres un hombre muy metido no solo en la gestión de Radio Nacional de España, un trabajo que tú has dicho aquí, has confesado que te encanta, que te llena, sino que vives intensamente el deporte, que presenta las galas de la PDT, en fin, que eres un hombre muy metido durante más de 30 años
y durante más de 20 años a nivel nacional en el deporte. Te quiero preguntar por el diagnóstico que tú tienes sobre el fútbol español, que es tan único, singular en el mundo. Esa rivalidad Barcelona-Barça, Real Madrid, con los nombres propios de Guardiola, de Messi, de Mourinho, todo ese asunto está por encima de lo que la revolución del deporte ha sido hasta ahora. Estamos llegando a unos límites. ¿Es eso compatible con la crisis que estamos viviendo? ¿Va a pasar algo? Sí, pues no lo sé, pero sí que es muy llamativo, Carmelo. Efectivamente, con estos tiempos de crisis que estamos viviendo, bueno, pues en estas Navidades, aunque la entrada era gratuita, hay que ver que se llenó el campo de entrenamiento del Real Madrid, el entrenamiento lleno y te das cuenta que el fenómeno fútbol galáctico, ¿no? O sea, que la gente está enamorada del fútbol. Y a mí, la verdad que los Barça-Madrid de los últimos tiempos, a mí me parece que se han calentado más de la cuenta. Mourinho ha jugado ahí un papel fundamental para que eso sea de esa manera. Y no te creas que tampoco me han enganchado más de la cuenta, ¿no? Yo creo que a veces exageramos mucho las cosas. El fútbol se presta mucho a la exageración. Y bueno, pues cuando están en el campo sí que disfrutas, ¿no? Yo creo que el Real Madrid tiene el síndrome Barça, eso es incuestionable. Sí, sí. Y esta liga está por ver, ¿eh? Pese a la diferencia que tiene el Real Madrid, hay que esperar. Habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Sí, sí. He visto un club de fan de Domingo Álvarez en Facebook. Sí, eso me han contado. Yo soy de las nuevas tecnologías, soy más de Twitter, por cierto, sin Twitter en Lituania no eres nadie. O sea, por ejemplo, ahora que estuve en el Campeonato de Europa, sin Twitter no eres nadie. Es la fórmula de estar informado. Y una vez vi también a Domingo motivándonos para combatir el colesterol con una marca muy popular. esa parcela publicitaria tuya también. Y los escenarios, antes has comentado lo de las galas, a mí subir a un escenario me apasiona. ¿Te apasiona? Sí. Tengo mono siempre de estar en un escenario. Se nos acabó el tiempo, Domingo, es un placer y seguiríamos hablando contigo mucho tiempo y sigue en tu línea, compañero. Enhorabuena también por los éxitos en la radio. Muchas gracias. Y que disfrutes también en la próxima convocatoria cita internacional. Seguro que la vas a disfrutar también. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muy amable. Igualmente. Gracias a ustedes también. Sigan en la compañía de la Televisión Canaria.